21 de septiembre, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Pues sí, pues hoy celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, que es el autor del primer evangelio. Por eso mismo la lectura es propia del santo y recuerda en el relato que él mismo hace el momento de su vocación, es decir, cuando fue llamado por el Señor a seguirlo. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Este mismo episodio es relatado por los otros evangelistas, los sinópticos, es decir, Lucas y Marcos, pero así como aquí su nombre figura como Mateo, en aquellos otros aparece como Leví, tratándose obviamente de la misma persona. A Mateo se le identifica con el término publicano, acá dice recaudador de impuestos. Bueno, publicano, tal era su oficio, y para los judíos detestable. ¿Por qué? Porque los publicanos recaudaban impuestos para una potencia extranjera dominante. Es decir, los judíos no pagaban a su propio Estado, sino a los ocupantes romanos. Y por tanto se consideraba el publicano un colaborador. Jesús lo ve poco después de curar a un paralítico. Está en Cafarnaúm, lo llama, se levanta de repente, lo deja todo y le sigue. A partir de ese momento, los tributos, las finanzas, los romanos, quedan atrás, dejan de existir. Todo cancelado por esa palabra potente de Jesús: sígueme. Al decirle Jesús, sígueme, no lo está invitando simplemente a caminar detrás de él, sino a dejarse llevar por él, a aprender de él, a estar con él, a imitarlo. Y Leví, que ya empezaba a ser Mateo, se levantó y lo siguió. Y a propósito de este llamado, escribió San Beda el Venerable: «No es de extrañar que un publicano, a la primera palabra del Señor invitándole a abandonar a las ganancias de la tierra, que le eran queridas, y dejando sus riquezas, aceptara seguir a aquel que veía que no tenía ninguna riqueza. Porque el mismo Señor que le llamó exteriormente con la palabra, le instruyó interiormente, con un impulso invisible, para que le siguiera. Infundió en su mente la luz de la gracia espiritual, por la que pudo comprender cómo el que en la tierra le arrebató las cosas temporales fue capaz de darle tesoros incorruptibles en el cielo». Según se deduce, después de seguirlo, le celebró un banquete al que invitó a varios publicanos y muchos otros de fama, digamos, no recomendable, porque continúa el relato diciendo: «Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos». De pronto vemos que la conversión de un publicano sirve de estímulo para que muchos publicanos y pecadores se acerquen a Jesús. En tanto, ante los indignados fariseos, el Señor responde: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Bueno, esta respuesta de Jesús dice mucho. Ante todo muestra su corazón misericordioso, que se inclina sobre la miseria nuestra para redimirnos,
que sabe lo necesitados que estamos de su perdón. Pero también estas palabras encierran una ironía dirigida a los fariseos, que se tienen por justos, pero que no lo son. No les está diciendo, vosotros no tenéis necesidad de médico porque estáis sanos, sino más bien, vosotros no tenéis necesidad de médico porque os consideráis sanos. Los fariseos creen que ellos no tienen necesidad de redención. Y por eso Jesús no se dirige a ellos, porque sabe que no responderán, estando como están, encerrados en su necia soberbia espiritual. Esa soberbia los hará morir en el pecado. Y el Señor está citando además al profeta Oseas, cuando dice, pues misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más bien que holocaustos. Eso está en Oseas capítulo 6, versículo 6. Es que Dios no acepta sacrificios. Claro que los acepta, si no están contaminados por un corazón duro, inmisericordia, arrogante, despiadado. Por eso mismo aquellos fariseos de nada le valían sus prácticas religiosas ni los sacrificios que ofrecerían en el templo. El primer sacrificio agradable a Dios es el del corazón. Por eso David canta, David que se siente un gran pecador, el famoso Miserere, el Salmo 51, 50, le canta al Señor y dice, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. A Mateo, Jesús lo eligió como miembro del grupo de los 12 apóstoles. Y como tal aparece en las 3 listas que nos transmiten los 3 evangelios sinópticos. En Mateo, en capítulo 10, versículo 3, en Marcos, en capítulo 3, versículo 18, en Lucas, capítulo 6, versículo 15. Su nombre también aparece en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, donde se mencionan los apóstoles que conforman esa temerosa comunidad sobreviviente a la muerte de Jesús. Y luego lo encontramos con los demás apóstoles en la elección de Matías, que ocupa el lugar de Judas Iscariote, y está con los otros 11 cuando Pedro, el día del Pentecostés, habla a la multitud anunciando que Jesús es Señor y Cristo. Bueno, hablemos un poco de su evangelio ahora, que según algunos no sería el más antiguo, pero sí el primero en la lista del canon. Yo sé que estuve hablando, pero bueno, hay siempre cosas para agregar. Ya existía un rastro de un evangelio según Mateo a finales del primer siglo. Clemente de Roma lo menciona, y esto lo hace en el año 96. Ignacio de Antioquía también, pero algo más tarde. Y también se encuentran alusiones en la Didaché de alrededor del año 100. Según Papías de Hierápolis, de las primeras décadas del siglo II, parece que Mateo escribió su evangelio en hebreo, recogiendo dichos y narraciones anteriores. Pero en realidad, cuando Papías habla de lengua hebrea, no se refiere a la lengua hebrea propiamente dicha, porque el hebreo de la época de Jesús no era la lengua del Antiguo Testamento, sino el arameo, así, solamente se usaba para fines litúrgicos. Mateo habría escrito, por tanto, su evangelio en arameo. Algunos dicen quizás compuesto por 5 libros, hasta el punto de que el texto griego del que se considera el primer evangelio contiene numerosos elementos aramaicos, tanto en el estilo como en el vocabulario, que luego pasaron al texto griego, así como si fuera una traducción del arameo al griego. Existía pues un texto arameo del primer evangelio que se perdió. De todos modos, aún las copias en griego datan de antes del año 70. En el Evangelio según San Mateo también hay elementos del Evangelio según San Marcos, escrito el de San Marcos no más tardar del año 60, dándolo como mucho.
Y también Ireneo de León, es del siglo II. Ireneo de León fue discípulo de Policarpo, Policarpo de San Juan, ¿no? Cuenta que Mateo publicó un evangelio en su propia lengua entre los judíos, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Ahí lo vemos bien, ¿eh? Es decir, estamos ahí. A más tardar fue escrito hacia el año 60. A más tardar. Y recordemos siempre que la escritura venía en general después de la tradición oral. Para Orígenes, el de Mateo fue el primero de los 4 evangelios. Para otros, siguió al de Marcos. Orígenes escribió: según he aprendido de la tradición sobre los 4 evangelios, que son también los únicos aceptados por la Iglesia de Dios que está bajo el cielo, el primero en ser escrito fue el Evangelio según Mateo, que fue el primero un recaudador de impuestos y luego un apóstol de Jesucristo. Y Mateo conoce muy bien las Escrituras. Es un hombre de cierta cultura, de educación helenística. Su nombre judío era, por cierto, Leví. Según parece, el cambio de nombre de Leví a Mateo fue debido al cambio de vida, a su conversión. Así como Simón fue Pedro y Saulo pasó a ser Pablo. Mateo significa en griego don de Dios. Así también solía ser en las comunidades, justamente en las comunidades religiosas. ¿Qué pasaba? Hasta no hace mucho, algunas nuevas también lo hacen, cambiaban su nombre de bautismo por el nombre religioso una vez emitidos los primeros votos. Ya dejaban de ser el nombre que tenían y pasaban a otro. Es fácil imaginar qué lo llevó a él y a los otros evangelistas a la producción, digamos, de los evangelios. Y para ello tenemos que ubicarnos después de la resurrección del Señor y después de su ascensión, cuando se hizo necesario transmitir episodios de su vida, de sus enseñanzas, para dar a conocer el feliz anuncio, es decir, la buena noticia, o sea, el Evangelio, que eso significa, ¿no? Los primeros cristianos conocían texto del Antiguo Testamento, y vaya si lo conocían. ¿Por qué? Porque se leía en las sinagogas. Recordemos que hasta el año 90 todavía participaban del culto en las sinagogas los cristianos, y también iban al templo. Hasta el 70, bueno, un poco quizás antes, pero se fueron agregando entre los cristianos discursos del Señor. No bastaba el antiguo, había que agregar. Y Mateo escribió en arameo una amplia síntesis de las palabras, de los hechos de Jesús, destacando su mesianidad, su relación con la ley y el culto de la antigua alianza. Como ya esto lo había comentado, y lo digo una vez más, el énfasis que pone en su evangelio Mateo es porque va dirigido particularmente a los judíos que esperaban el Mesías. Pues ese Mesías, les está diciendo, es Jesús de Nazaret, nacido, según las Escrituras, como también él lo resalta en su evangelio, en Belén. Eso le está diciendo Mateo a los judíos. Según la tradición, Mateo predicó primero en Judea, después de Pentecostés, y luego llevó el Evangelio a África, a Etiopía. Los etíopes son de los primeros cristianos. Sabemos, por el testimonio de Clemente de Alejandría, que practicaba la contemplación y llevaba una vida austera, sin comer más que hierbas, raíces y frutos silvestres. No sé por qué me hace pensar la figura de Mateo así penitente a la de María Magdalena. Fue asesinado por un equipo de feroces paganos mientras celebraba el santo sacrificio, por lo que sería mártir de la Eucaristía. Según otras pasiones apócrifas, recogidas en la leyenda áurea por Jacopo da Varagine, habría sido matado también en la misa, en lo mismo, pero debido a su defensa de la virginidad consagrada al Señor por parte de la princesa Ifigenia, que era hija del anterior rey, que se había convertido aquel rey al cristianismo y con él toda Etiopía. Por eso los etíopes son del primer tiempo, es decir, de época apostólica. El apóstol había proclamado solemnemente que el voto de matrimonio de Ifigenia con el rey celestial no podía romperse con el matrimonio con un rey terrenal, pues si un siervo usurpaba a la esposa de su rey, sería justamente quemado vivo. El santo habría sido asesinado en el altar mientras celebraba la misa, atravesado con una espada por un sicario enviado por ese rey nuevo.
Alabado sea Jesucristo. San Mateo ruega por nosotros, la Iglesia de Cristo.